Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La noche en que el brillo de los focos pareció menguar, un set de rodaje se transformó en el escenario de una crisis que nadie deseaba filmar. Lo que debía haber sido una jornada más en la producción de una de las series más esperadas de la temporada degeneró en un episodio de tensión humana que obligó a detener la grabación. La actriz principal de Method Demir se marchó entre sollozos del plató después de un intercambio con su compañero de reparto, Aatay Ulusoy, cuyo comportamiento, según relatan testigos y fuentes internas, desencadenó una reacción emocional que paralizó a todo el equipo. El incidente se produjo durante la filmación de una secuencia que exigía precisión y control. Minutos antes, la dirección había introducido una variación de guión que pedía cierta improvisación. Lo que en principio fue visto como un recurso creativo terminó por convertirse en la chispa de la controversia. Testigos describen que Ulusoy ejecutó una intervención fuera de lo previsto, ya fuera una palabra, un gesto o un matiz en la interpretación, que provocó en Demet una conmoción visible. La actriz dejó la escena, tomó su libreto con manos temblorosas y se refugió en su camerino sin querer continuar. La quietud que se adueñó del estudio fue inmediata. La maquinaria habitual, órdenes, ajustes técnicos y murmullos de coordinación, se diluyó en un silencio incómodo. El director, al percibir la magnitud del impacto emocional, tomó la decisión de suspender la jornada. Esa interrupción no fue una mera pausa técnica, fue la constatación de que algo profundo, fuera de la narrativa que se grababa, había estallado entre quienes debían convivir profesionalmente. No es la primera vez que se mencionan roces entre los protagonistas. En los días previos al suceso circulaban comentarios internos sobre una convivencia tensa, distancias en los ensayos, discrepancias estilísticas y la aparente costumbre de evitar coincidir en el comedor. Estas señales, según fuentes cercanas a la producción, sugerían una relación profesional deteriorada, donde la armonía en pantalla contrastaba con la frialdad fuera de escenas. Tras la escena que derivó en llanto, representantes y productora optaron por la reserva. La información oficial se limitó a subrayar que lo ocurrido pertenece al ámbito interno de la producción, y que no habría comentarios adicionales por el momento. Sin embargo, la ausencia de una declaración amplia no contuvo la vorágine informativa. En cuestión de minutos las redes sociales se llenaron de reacciones, y la etiqueta con el nombre de la actriz escaló entre las tendencias. La rapidez del contagio mediático evidenció cuán sensible se ha vuelto la opinión pública frente a episodios que combinan fama, vulnerabilidad y trabajo. El mutismo prolongado de Ulusoy despertó múltiples interpretaciones. Algunos consideraron su silencio una actitud prudente, evitando declaraciones que pudieran agravar el conflicto. Otros lo interpretaron como falta de sensibilidad. En ausencia de pronunciamientos públicos, el debate se alimentó de conjeturas. ¿Se trató de una provocación deliberada? ¿O fue un malentendido potenciado por el cansancio y la presión del rodaje? Hasta ahora, no existe una versión única y confirmada. Según fuentes internas, la productora reaccionó convocando una reunión de emergencia para evaluar opciones de contención. En ese encuentro se contemplaron varias vías: mediación profesional entre las partes, reprogramación de escenas conjuntas, o incluso la reescritura de fragmentos del guión para reducir la exposición simultánea de ambos intérpretes mientras se buscaba una solución. También surgió la posibilidad, considerada con preocupación por algunos miembros del equipo, de reemplazar a uno de los protagonistas si el conflicto persistía. Ese escenario, por su carácter drástico, generó inquietud. Alterar el reparto podría afectar la coherencia narrativa y la estrategia promocional del proyecto. El impacto práctico de la paralización de la filmación es también significativo.
Los calendarios de rodaje, contratos y compromisos publicitarios se ven afectados por la incertidumbre, con potenciales repercusiones financieras. Técnicos, figurantes y proveedores cuyos honorarios y agendas dependen de un cronograma estricto enfrentan ahora la posibilidad de replanificaciones o pérdidas. La productora, consciente del efecto dominó, ha trabajado para contener filtraciones y mantener la viabilidad del proyecto, intentando equilibrar la protección de sus talentos con la obligación de cumplir plazos. Dentro del equipo existen voces que abogan por una reconciliación privada y rápida, un acuerdo detrás de escena, acompañado de garantías y protocolos que impidan repetir desencuentros. Otros, más cautelosos, sostienen que sin cambios reales en la dinámica de trabajo, cualquier intento de continuidad resultará frágil. En términos creativos, la reescritura de escenas o la redistribución de responsabilidades interpretativas son herramientas válidas, aunque costosas y con riesgos en la recepción por parte de la audiencia. Mientras tanto, la comunidad de seguidores ha convertido el asunto en un fenómeno de conversación constante. Foros, grupos de fanáticos y cuentas de entretenimiento multiplican versiones, imágenes y opiniones. En algunos casos, la discusión ha derivado en ataques y defensas vehementes, lo que complica la posibilidad de un diálogo sereno. El eco mediático atraviesa fronteras y ha llevado a que el episodio sea analizado desde perspectivas diversas: ética laboral, cuidado emocional dentro de la industria y la presión que genera la exposición pública. Desde Keep seguiremos la evolución de este acontecimiento con atención. Queremos conocer tu opinión. ¿Consideras justificable la reacción de The Met? ¿Piensas que las productoras deben garantizar espacios de contención emocional para sus equipos? Deja tu comentario abajo y participa en la discusión. Suscríbete a nuestro canal Keep y activa la campana para no perderte las actualizaciones. Dale me gusta, comparte tu punto de vista y si quieres apoyarnos más directamente pulsa unirse para acceder a contenido exclusivo y ayudarnos a mantener una cobertura constante y responsable del mundo del entretenimiento. En los días próximos, la rapidez con la que las partes comuniquen sus decisiones será crucial. Una gestión transparente y empática podría mitigar daños, mientras que la opacidad o la inacción podrían transformar un suceso puntual en una crisis mayor. Por ahora, el silencio oficial convive con la tormenta digital, noticias, rumores y preguntas sin respuesta que mantienen el interés público en alerta. Este episodio es un recordatorio de que detrás de la lógica comercial y creativa de las producciones existen personas con límites y reacciones humanas. Si la industria desea sostener producciones saludables y duraderas, deberá incorporar medidas que salvaguarden la salud emocional de sus equipos. Caso contrario, los conflictos continuarán erigiéndose como obstáculos que afectan tanto la calidad artística como la continuidad de los proyectos. ¿Tú qué opinas sobre la responsabilidad de las productoras frente a este tipo de situaciones? ¿Crees que la reconciliación es posible o que la producción debería replantearse su estructura? Escribe tu opinión ahora mismo y forma parte de la conversación. Desde Keep te ofreceremos seguimiento constante y análisis a medida que aparezcan nuevos datos. No olvides suscribirte, comentar y apoyar nuestro trabajo con un me gusta. Si deseas contenido más profundo y exclusivo, pulsa unirse y accede a material adicional, entrevistas y espacios para debatir con otros seguidores. Mantente atento, tu historia todavía tiene capítulos por escribirse, y en Keep te los traeremos en primera fila. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.